violencia. El que se tenga la orden de captura no nos da la posibilidad real de que capturen a esa persona. Vea que vemos gente que la terminan capturando en Europa porque tenían aquí orden de captura hace 3 años y no pasaba nada, ¿verdad? Hay muy pocos oficiales, hay muy poca forma de abordar estos temas y lamentablemente la gente está a expensas de que sucedan estas cosas. El país está colapsando cada vez más. Compañeros. Gracias, Sergio. Bueno, ya lo dijo Sergio, iniciamos de inmediato precisamente con este tema que fue noticia ayer y que sí, lamentablemente nos quita la sonrisa porque se produjo un femicidio más en nuestro país. La víctima, Sofía. Este caso tenemos que relacionarlo, por supuesto, con el principal sospechoso de apellido Vargas Castro, que tiene ya orden de captura en su momento cuando cometió este asesinato. Nos viene la pregunta, ¿por qué no lo capturaron antes? Y es que tras el relato de la expareja de Sofía, se puede constatar que la muchacha probablemente era víctima de numerosas agresiones por parte de su expareja. Aún así, no se hizo nada. Mientras tanto, ahora lo que queda es ver cómo este sujeto va a cumplir 5 meses de prisión preventiva tras el asesinato de la joven alajuelense. Queremos darle la bienvenida a los invitados de hoy día para hablar de este tema. Carla Vargas, la programadora neurolingüística, y también nuestro buen amigo Boris Molina. Buenos días. Buenos días. Bueno, aquí la pregunta principal yo creo que es la que todos nos hacemos, y es ¿por qué no lo capturaron si ya había una orden de detención? O sea, ¿quién falló aquí? ¿Falló la policía, el Poder Judicial, el sistema en general? ¿Qué pasó? Bueno, la realidad, José, es que el sistema no está preparado para poder abordar todas las capturas que hay pendientes. Entonces, lamentablemente, esto va a pasar y va a seguir pasando mientras no tengamos, digamos, una organización policial más robusta, que es lo que necesitamos en este país, porque cada día la violencia se va extendiendo mucho más. Entonces, ese caso de esta persona, lamentablemente no es único, lo vemos con mucha frecuencia. El que se tenga la orden de captura no nos da la posibilidad real de que capturen a esa persona. Vea que vemos gente que la terminan capturando en Europa porque tenían aquí orden de captura hace 3 años y no pasaba nada, ¿verdad? Hay muy pocos oficiales, hay muy poca forma de abordar estos temas y lamentablemente la gente está a expensas de que sucedan estas cosas. El país está colapsando cada vez más y yo creo que estamos interiorizando. Hablaba con Carlita ahora eso, que justamente nos estamos programando, ¿verdad, Carlita? Lingüísticamente para eso. Es que realmente el pensamiento en la sociedad es que si no está pasando nada, si las autoridades no están tomando acción, pues obviamente muchas de las personas que están haciendo estos homicidios pues están tomando la decisión debido a que no hay una manera en que los detengan y que incluso pues las medidas no son tan fuertes como deberían ser. Diste en el punto, o sea, para nadie es un secreto que estamos en medio de una ola de violencia en el país y de todo tipo. Y el caso de los femicidios también no es nada nuevo para nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que uno como mujer o como hombre, ¿verdad? Puede pasar al revés, interponga una denuncia, que haya una orden de captura y que prácticamente esté sin efecto? Como usted lo acaba de decir, no hay control. Estamos normalizando la violencia, Fabi, eso es terrible. O sea, ¿cuál es el razonamiento? Si un sicario se mete a una escuela y mata a quien sea, se mete a un restaurante, lo hacen en la calle frente a todo el mundo, entonces el femicida dice, sí, yo puedo matar a esta mujer por más que tenga medidas, por más que tenga orden de captura, lo que sea. O sea, aquí estamos cayendo en la tierra de hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Entonces eso es muy peligroso y tenemos que tomar medidas urgentes y drásticas ya. Qué complicado, Boris, porque sabemos que una persona que está en un ciclo de violencia no es tan sencillo como decidir salir y ya, ¿verdad? Hay todo un proceso y bueno, sí. Carla, vos lo sabes mejor que nadie desde la perspectiva de la programación neurolingüística. Que a veces son cuestionadas a veces estas son personas cuestionadas. Y no es fácil. Y es lo que quería llegar, entonces la gente cuestiona, ¿por qué no denuncias? ¿Por qué no haces? Yo, bueno, Sofía, me acuerdo muy poco de ella porque viví en el barrio donde vivía la abuela, conozco a toda su familia, pero qué complicado es saber que una mujer ponga una denuncia, que una familia está detrás de una denuncia y que al final no suceda nada. ¿Cuántas mujeres más tienen que ser asesinadas entonces? Sí, esto es terrible, José, y el abordaje tiene que ser integral. Cuando a mí me tocó hacer el trabajo social para la universidad, hicimos un trabajo maravilloso porque nos unimos a estudiantes de la Facultad de Derecho, de Medicina, de Educación, la de Farmacia, la de Enfermería, etcétera. Y entonces hicimos en San Carlos, que había mucha violencia doméstica ahí, un abordaje completo. Entonces llegaba la mujer que era
agredía, los que estábamos en derecho le atendíamos la parte legal, los que estaban en enfermería y en medicina atendían esa parte, los de trabajo social se encargaban de conseguirle trabajo y todo, porque el círculo de la violencia, ¿qué es lo que pasa? Ella llega y presenta la denuncia y a la semana siguiente no tiene cómo mantenerse, porque resulta que dependía patrimonialmente de ese tipo. Entonces, al cortarle los alimentos, ella tiene que ceder, buscarlo, perdonarlo, quitar las denuncias para que el asunto vuelva y el círculo se hace más grande, ¿verdad? Entonces, si no le damos un abordaje integral a esto y como sociedad no nos preocupamos por resolver el problema desde la raíz, estamos mal. Y ese abordaje integral pienso que debe requerir también ese apoyo psicológico, porque lo que estábamos comentando antes, el valor, lo que cuesta que una mujer tome una decisión de estas, de poner la demanda, ¿verdad? Y que además el papel de los familiares es fundamental, ¿verdad? ¿Cómo pueden ayudar ellos también, quienes están alrededor, quienes están siendo testigos de un ciclo de violencia como este, para que pues no quede sin efecto esta orden de captura? Son mujeres que tienen la autoestima muy baja, por eso hay que programarlas, ¿verdad, Carlita? Para que se empoderen. Pero bueno, la expareja, de esta muchacha, de Sofía, porque eso sí me deja mis dudas, ¿verdad? Lo dijo en la despedida de ayer. Ella tiene un carácter muy fuerte, ella tenía mucha personalidad. Yo no creo tanto que sea siempre que tenga autoestima baja, ¿verdad? Es un ciclo de manipulación que solo las personas que están ahí lo que hace es involucradas... provocar al tipo para que sea más violento también, ¿verdad? Ese ciclo de manipulación, ¿usted qué dice, Carla? Yo siento que es cierto, existe un ciclo de manipulación de parte de la otra persona, sin embargo pienso que la manera en que debemos empezar a atacar y que nos debemos concientizar es desde las aulas, desde niños, empezar a enseñar sobre inteligencia emocional. ¿Cuántos ya con estas edades, verdad? Uno dice, ¿por qué no le enseñaron a una inteligencia emocional desde la escuela? Porque tal vez la realidad sería otra. Cómo se maneja la ira, cómo se maneja el enojo, cómo se manejan ciertas cosas que salen a flote en medio de una discusión. Si ella tenía, por ejemplo, este carácter que era fuerte, que era muy marcado y ya había interpuesto la denuncia, créanme que la violencia no empieza desde la violencia física, empieza primero con la violencia psicológica. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros también llegar a un punto donde las mujeres se nos haga valer esa voz cuando dice, pues me agredieron aunque sea verbalmente? Eso es aunque es muy subjetivo, claro. Porque lo que sucede es que, bueno, yo puedo ir a denunciar, qué sé yo, que mi pareja me dijo que estúpida, ¿verdad? Pero ese que estúpida pudo haber sido hasta en tono broma. Entonces se puede tergiversar y puede vivir todo el mundo en un tono miedo, pero también deben de haber maneras en que yo pueda, desde la parte de agresión psicológica, poder defenderme. Eso me lleva a la consulta de qué tanto se subestiman la violencia de género cuando alguien llega a denunciar. Muchas veces se les ve como exageradas y también es frustrante no solo para la persona que vive este círculo, para su familia también, que muchas veces ve lo que está sucediendo, pero no sabe cómo colaborar o cómo pueden ayudar, porque de por sí van a poner una denuncia y la minimizan. Sí, y es que aparte de eso, José, se convierten en medidas que son imposibles de cumplir. Por ejemplo, dictan las medidas cautelares, le dicen al tipo, usted no se puede arrimar a 500 metros, pero ¿quién controla eso? Mientras ella llama a la policía, que hay 2 policías en el barrio y tienen que atender, no sé, a 4.000 personas, pues no va a llegar. Entonces, todo queda en el papel. Entonces, si como sociedad nosotros no estamos preparados para proteger a todas nuestras familias y todas las mujeres, los hombres, los niños, los adultos, etcétera, entonces estamos mal. Es un tema social. Nos hicimos de la vista gorda para ver los problemas de las otras personas y eso es lo que hace falta. ¿Se hizo de la vista gorda entonces el Poder Judicial? Es que está incapacitado, yo creo, simple y sencillamente. O sea, no tiene la capacidad de poder abordar, por ejemplo, todas las órdenes de captura que tiene. ¿Usted qué propondría entonces precisamente para poder abordar una y otra y otra y otra orden Tienen de que captura? reforzarse las instituciones del Estado, todas. O sea, tiene que haber más policía, tiene que haber Crear mejor departamentos. educación, tiene que haber mejor salud, ahora que estaba la ministra aquí. O sea, tenemos que volver. O sea, ¿qué fue lo que hizo la Costa Rica de los años 70 grande? Que incrementamos una clase social media, la hicimos más grande y fortalecimos todas las instituciones del Estado. Ahí es donde nace el IMAS, el IMBO, la Caja Costarricense ya estaba 20, 30 años antes. Entonces, con unas instituciones del Estado fuertes, podemos realmente tener mayor seguridad.
pero el problema es que les hemos ido quitando presupuesto Ajá. a todas las instituciones, entonces menos policías, Es un menos pleito el maestros, presupuesto en este menos país. médicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, hacemos las cosas al revés. Queremos desarrollarnos, pero no tenemos la posibilidad de desarrollar instituciones. Entonces, ¿por dónde empezar? Porque como medios de comunicación, nuestra tarea es visibilizar estas cosas y que la Correcto. sociedad sea consciente. La sociedad como tal también tiene una tarea. Cuando escucha estos ciclos de violencia, muchas veces se queda callada y no denuncia, no dice nada por temor. Pero también viene la otra parte. Voy a denunciar, voy a hablar, pero al final no José, se hizo hay una medida absolutamente que ha dado nada. resultados, por ejemplo, en Pero muchos no importa. países. O sea, hay que, No, ¿verdad? de acuerdo. O sea, tiene Hay que que- hacerse, hay que tiene que cambiar hacerse. ese Cuando pensamiento nosotros en el país. socializamos el problema, entonces podemos ser más efectivos. Por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, ¿qué fue lo que hicieron? Fortalecieron lo que se llaman las policías municipales. Ahora, y entonces un les dieron segundito más por ahí, Ajá. Boris, pero es que es importante antes de seguir con lo siguiente. Todos se tiran la bola. Hablamos de las diferentes instituciones. El problema es que todos se tiran la bola. Y muchas veces la gente ya ni confía en las instituciones porque al final hay un montón de instituciones que no saben ni a cuál ir la gente o no hacen absolutamente nada. Porque han ido en decadencia, José. Si las fortalecemos, la gente vuelve a confiar. Pero entonces sí hay una responsabilidad del Estado. Por supuesto, es total. O sea, lo que tenemos que cambiar es la perspectiva del Estado. Y Programarnos todos. hay una responsabilidad de nosotras como mujeres de empoderarnos y no quedarnos calladas ante una situación como esta, porque yo me puedo imaginar la frustración que está viviendo hoy la familia, amigos que sabían de la situación y que a pesar de todo eso pues se dio. Ahora, también muchos de estos agresores y que llegan al punto de matar a una persona son personas que están tal vez bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de las Como drogas, psicotrópico. que eso pues llega a interferir, ¿verdad?, en tomar la decisión. A veces, ¿cómo se dice, verdad? Cuando matan a alguien, ahí no parecía que era un agresor. Nunca aparece. Nunca Es que aparecen. muchas veces de la casa para afuera son personas encantadoras y de la casa para adentro, ¿verdad? Exactamente, Esos son ese otra ciclo de cosa. violencia. Entonces, también hay que visibilizar un poquito que también hay problemas tanto de manejo de emociones como también de adicciones. Entonces, el Estado tiene que empezar a educar más a la Bueno, sociedad. vamos a cambiar de tema. Obviamente este será de conversación en otros momentos, ¿verdad? Porque tenemos que seguir ayudando a esas mujeres para que pidan ayuda. Pero también otro que fue noticia ayer tuvo que ver con el poste que fue derribado ahí en Barrial de Heredia y que terminó afectando a más de 1,000 personas precisamente en esta provincia. 4 postes fueron derribados. Unas 1,292 clientes se vieron afectados por esta situación. Obviamente surgen muchas preguntas. Una de ellas, ¿pagará todo aquel que choque contra un poste, por ejemplo, lo derribe? ¿O qué pasa cuando alguien choca contra una casa? ¿Se hacen responsables todos? Queremos conocer su opinión. Recuerde que tenemos habilitado el 7008-2378 para que nos deje sus comentarios. Ustedes vieron este desastre, ¿verdad? En redes sociales ayer. Más de 1,000 personas, clientes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que se vieron afectados. Y aquí entonces, ¿quién es responsable? La teoría dice que el que causa el daño es el que tiene que pagarlo. El tema es, si fue un camión de una empresa que es solvente, tiene la capacidad para pagar el daño, que dicho de paso es bastante alto, ¿verdad? Claro. Porque solo un poste, sin todas las consecuencias Pero, ahí, y si no, es una empresa solvente, supongamos, pero y si no es solvente, si no es cualquier solvente, no persona hay también. seguro, y esa persona no tiene patrimonio para responder, salado el Estado tendrá que Asumirlo. asumirlo, Ahora, sí. ¿podrá depender este cobro de la causa, verdad? Por ejemplo, si hubo un fallo mecánico en automotriz o si había incluso hasta un hueco en la calle que pudo haber permeado el hecho de que se diera este accidente, ¿esto podría cambiar el hecho de quién paga o quién cubre los Podría cambiar, efectivamente, pero es un tema, siempre va a ser de responsabilidad. En el caso, por ejemplo, si fue una falla mecánica, es responsabilidad siempre del dueño del De la camión o empresa. del automóvil o de lo que sea, ¿verdad? Siempre tenemos que aprender a sernos responsables. Hay algo muy curioso y en la forma que nosotros conversamos los latinos es diferente a lo que son los americanos y lo voy a decir en términos, digamos, de idioma. Cuando se habla en inglés, ¿verdad? Si yo quiebro un vaso, yo digo, I broke the glass. Ay, yo quebré el vaso. Usted, aquí en Costa Rica, se quebró el vaso. ¿Usted ¿Se llevó quebró? clases con Ron Alfaro? Carla, no. No. Esa teoría se la he escuchado a Ron Alfaro, que creó un método para aprender inglés que se llama el método de los 4 Se quebró el vaso. Aquí todo es se perdió, no es lo perdí, ¿verdad? Correcto. O yo lo perdí, ¿verdad? Entonces se va perdiendo de ese Trasladamos sentido la la culpa, responsabilidad. Yo. responsabilidad. Exactamente. Ahora, aquí me surge una pregunta también, porque estamos pensando en la responsabilidad de pago para cubrir un gasto por algo que se dañó al Estado.
Pero ¿qué pasa también con aquellas personas que se quedaron sin poder trabajar, sin poder laborar, que tenían una sodita, que no tuvieron un ingreso, que tienen que pagar un hacen salario? teletrabajo ¿Quién responde? también. Todas con las esas personas? consecuencias de quien causó el daño las asume la persona que la causó. Esas incluso, ¿verdad? O sea, cualquier Lo persona que pasa afectada es puede que demandarle también. Volvemos, eso es teoría, José. ¿Por qué? Porque si quien causó el daño no tiene ni cama, hay que caer muerto, entonces ya ahí Y nos aún quedamos así, con la demanda. Aunque y nos haya quedamos sido con una la- empresa, por ejemplo, y que José estaba ese día en una reunión Ajá. de teletrabajo y demás, y Exacto. tal vez perdió un cliente, Exacto. imagínense, no todos decidirán entablar Todos una son daños demanda cuantificables, contra... como Ajá. cuando, por ejemplo, pasa eso, es culpa, por decirlo algo así, de la compañía de fuerza y luz, y se le quemó entonces a usted la refrigeradora y todo, Ajá. ellos tienen que pagarle ese bien. ¿Verdad? Cuando es así, es por causa de ellos, es más fácil. Pero Son hasta- vuelve uno a decir, ¿verdad? Como, ay, o sea, ir a hacer la vuelta, Ah, sí. demandar Sí, el sí, sí. procedimiento, estar sí. detrás de eso. Y si soy una persona que trabajo siempre y que no puedo estar sacando el tiempo Claro, para hacer sí, ese sí. tipo de gestiones. La víctima es la que le corresponde hacer los gastos para poder que le paguen. Entonces Sí. sale Y más si es que rápido le pagan, ir y volver a además. Si es que comprar. le pagan, muy buen punto. Si es que puedo Sí. y no, o sea, Hay veces que lo usan a uno como abogado para este tipo de cosas y precisamente por lo que dice Carlita, yo les digo, mire, le va a salir más caro el caldo que los huevos. Mejor Ahora, no siempre haga va a nada. ser un tema de multa o de sanción económica. Nunca va a estar involucrada la posibilidad de un tema penal. No, Incluso claro que si la sí. persona no puede llegar a pagar. Claro entonces, que sí, escalones. claro que sí, porque la falta de deber de cuidado puede generar una cuestión penal también, puede haber cometido, por ejemplo, puede haber causado lesiones, puede haber causado hasta la muerte de una persona. Ahora, ¿qué pasa? Aquí vimos el caso de un poste donde hubo una afectación de gran cantidad de casas por el tema de iluminación y bueno, de empresas y de trabajos y todo lo que usted se Le puede haber imagina. caído el poste encima a alguien. Cambia en esto en algo cuando no hablamos de impostes, sino cuando impacta una casa, que eso también se da Exacto. muchísimo. Sí, sí, sí. No, es igual. O sea, volvemos al tema de la responsabilidad. Se metió a una casa, estaba un chiquito durmiendo y lo mató. Imagínese, ya hay un homicidio culposo ahí. O sea, y si no tiene en poder económico, destruyó la casa y el dueño se quedó sin casa. Lamentablemente es así, José. Lamentablemente es así. Y los seguros no siempre van a cubrirlo, porque va a depender de qué ha contratado usted a nivel de seguro. Claro, pero siempre es mejor tener un seguro a no tenerlo, ¿verdad? Siempre eso va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque el tema de los seguros, por ejemplo, en un país como el nuestro, no es culturalmente protector de los seguros. Entonces, en un país europeo, en Estados Unidos, todo el mundo tiene porque sabe que eso puede pasar y las consecuencias son graves. Pero aquí el tema de la responsabilidad civil, sobre todo, la tenemos muy baja. Ahora, también el video podría servir de prueba para las personas que efectivamente estuvieran haciendo tal vez teletrabajo y que tuvieron que desconectarse y demás para que no De sean prueba para que sancionados demanden. en sus trabajos. Por Ah, ejemplo, sí, sí, me sí. desconecté 4 horas. Es la evidencia. ¿verdad? Exacto, No pude, exacto, sí, sí, exacto. ¿verdad? O sea, no podrían ser sancionados porque tienen una forma de Exacto. justificar su ausencia, por decirlo así. Depende del patrono, le va a decir, ya para eso tenía el teléfono, se hubiera conectado. No, Bueno, es que, esa una lo que forma, pasa es se que hay puede. sistemas, Sí, sí. hay sistemas que no permiten una conexión telefónica. E incluso uno aquí piensa nada más me desconecté 4 horas. ¿Qué pasa con esas 4 horas? No sé, una persona que trabaja en un call center. Clientes que no atendió y que puedan el día de mañana ser pérdidas para la empresa también. Es que al final esto es como una pelotita Es de una nieve que se va cadena. haciendo más grande. Es una O sea, cadena, exactamente. ¿verdad? Es realmente complicado. Y como dice Boris, bueno, por dicha no hubo la lamentación de una muerte, porque efectivamente esa caída del poste pudo haber Claro. matado a una persona que tal vez estuvo en un mal momento. Bueno, y este otro tema también se las trae. ¿Qué opina usted si de pronto Costa Rica se sale de la Organización Mundial de la Salud? Esa fue la petición que hizo precisamente el diputado Fabricio Alvarado. Recordemos que esta iniciativa es la misma que tomaron los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y también Javier Milei en Argentina. Según Fabricio Alvarado, la OMS le arruinó la vida a los costarricenses. ¿Usted qué opina? ¿Debería o no salir? ¿Le arruinó a ustedes? ¿Piensan la vida? Los Yo creo que hay Da que risa, tener cuidado esa risa es con las muy palabras que se sarcástica y lo hablan. responde, Es ¿verdad? que hablar es muy fácil. No, y Fabricito ya es conocido por esas salidas. Vea que Fabricio llega a la segunda ronda en el 2018, precisamente por decir, perdóneme la expresión, pero es una sandez querer salirse de la Corte Interamericana, pero es una cuestión populista. O sea, aunque él sepa que es una tontera, le trae réditos. Y como Trump lo hizo ahora y Milei lo hizo,
Entonces, ya ahí, Como una estrategia. necesitamos también. un loquito, un tiquicia que diga lo mismo. Bueno, de también. hecho, la comunicación que hizo ahora para hablar de la OMS inició así. Hace 7 años lo dijimos, salgámonos de la Corte Interamericana. Estábamos de los derechos. adelantados, más Estamos bien. adelantados, sí. O sea, ¿cuánto beneficio tiene Costa Rica a nivel de vacunas, a nivel de un montón de medicamentos? Bueno, veamos la pandemia, el alto porcentaje de vacunas vino a través de la OMS. Es que es muy distinto, José, que lo diga Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, tiene dinero. que lo diga Trump, que se que pueden dar ese y lujo, no tiene un sistema de a que lo seguridad digamos social. nosotros, exacto. O sea, no. Hay que estar ubicados. Sin embargo, yo no creo que Fabricio sea lo suficientemente torpe para creer que eso es efectivo, pero sabe que populistamente, electoralmente le puede traer réditos, porque ellos piensan, o creo que es así, que como Trump ganó con esa filosofía, aquí pueden replicar eso mismo. Carla, ahora sí, usted como programadora, ¿cómo puede un Prográmame a discurso Fabricio, de estos, Carlita. verdad, llegar a cambiar la mentalidad de la gente y a veces crear confusión? Correcto, porque hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener prácticamente así como con pincel, escoger bien las palabras en las que voy a transmitir un mensaje, porque realmente la OMS no arruinó mi vida, como dice Fabi, o sea, no me la ha arruinado, hasta momentos no ha sido así, y si hubiera sido, pues es mi responsabilidad, porque yo fui la que me fui a poner la vacuna. Claro. Es mi responsabilidad también, pero que haya una persona que tiene influencia sobre un montón de personas, sobre la masa, que utilice las palabras como arruinar la vida, pues llega a crear una mala conciencia y un mensaje realmente un poco negativo sobre la situación, cuando realmente la OMS es, aún así, digamos, con este tema de pandemia y demás, pudo haber hecho también otras cosas muy positivas, y como no lo está diciendo Bori, ¿verdad? Hay muchas repercusiones negativas el salir Costa Rica de la OMS. Entonces no solamente es dar el mensaje de lo que los demás quieren escuchar o impactar, aunque debo de aceptar que es un mensaje que realmente hace que todo el mundo quiera hablar de eso. Sí, Exacto. que se le ponga atención. Sí, Usted sí. dijo algo importante también, y tal vez Boris se nos pueda explicar a los televidentes cuáles serían las consecuencias precisamente si eventualmente eso llegara a suceder. Bueno, gente imagínense que sepa eso también. es precisamente darse un lujo que no podríamos darnos. ¿Por qué? Porque somos dependientes de muchos organismos internacionales y la OMS no es la excepción. O sea, vean que, por ejemplo, cuando se vino la pandemia, nosotros fuimos de los más privilegiados precisamente con un organismo como ese, que premió que teníamos una excelente seguridad social, y entonces dijo, van a ser de los primeros a los que les vamos a dar, y ellos son los que, digamos, de alguna forma nos van a proteger más. Yo tenía un profesor en la universidad que decía que los organismos internacionales son para los países pobres, porque los países ricos se pueden dar el lujo de no estar o estar cuando quieran, ¿verdad? Que es el caso de Estados Unidos. Pero los países pobres como los nuestros dependemos de esos organismos internacionales para poder tener un montón de Sí, beneficios. es que Estados Unidos ni siquiera tiene un sistema de salud pública, ¿verdad? O sea, cada quien paga su seguro y paga sumas altísimas. Claro. Nosotros tenemos un sistema de salud, pero además la Constitución política establece el derecho a la salud. Estamos pensando entonces en qué sucede con aquellas poblaciones vulnerables, adultos mayores, niños, personas que tienen una pobreza extrema, que dependen de estos organismos para el cuidado de la salud. Así es, sí. No, es una fabrizada, yo creo, por decirlo de alguna forma, y no me preocupa decirlo, lo he dicho abiertamente y con él he tenido algunas discusiones de frente. Logra dar en el punto de que necesita, ¿verdad?, que la gente lo vuelva a ver. Y Son logra- votos que se están ganando, así de sencillo. O sea, el efecto Trump, el efecto Milley, el mismo efecto Bukele, etcétera, es un modelo para algunas personas, y hay bien por los que lo creen, ¿verdad? Bueno, pero es nuestro trabajo también como seres, Combatir, o sea, combatir. ciudadanos también, Sí. darnos a la tarea de empezar a ver, ¿verdad?, qué cosas son ciertas que me están diciendo y qué cosas no, y nosotros investigar. La carga de esas palabras que vos decías, Carlita, para mí es un hecho fundamental. ¿Por qué? Porque las palabras logran empoderar a las personas. El tema de la programación es justamente eso. Cuando se dicen esas cosas, se está programando al núcleo, al segmento, al grupo meta que él le quiere llegar. Es importante recordar que las opiniones de ustedes, ¿verdad?, son propias de Absolutamente nuestros personales. Por eso yo lo expertos. dije, Fabi, asumo la responsabilidad de mis palabras. Me gustaría leer uno de los comentarios. Dice, se propone eso porque claramente tenemos una industria farmacéutica costarricense que nos va a dar los medicamentos ante cualquier eventualidad. Argentina la tiene y Estados Unidos aún más. Sí.
Estoy claro, pero no quiere decir que eso a un país como el nuestro nos permita darnos el lujo de poder salirnos. Y no es solo un tema, la OMS no es solo un tema de medicamentos, es un tema de investigación, es un tema de asesoría, es un tema que tiene que ver realmente con las consultas que se puedan hacer a un organismo de este tipo, un país que pues tiene un buen sistema de salud y de seguridad social, pero no puede ser autosuficiente. Y en muchos casos también de parte de la OMS vienen financiamientos específicos Claro. para programas de sociedad civil donde muchas poblaciones se ven beneficiadas con investigaciones Exacto. y con soporte en cosas donde el nivel de presupuesto que tenemos para la parte de salud de nuestro país no lo permite y no sería factible sin esta ayuda internacional. Ahora, esto es muy fácil decirlo. ¿Hasta qué punto es algo que puede tomar en decisión el Ejecutivo o tiene que pasar por una asamblea legislativa o qué tanto pesa también la opinión del pueblo? Así es. No, yo pienso que el pueblo, digamos, en este caso sí se vería perjudicado. Pienso que es más lo que... Es que, vean, por ejemplo, Estados Unidos, permanecer en la OMS significa que ellos tienen que dar un montón de plata. Ellos dan, o sea, cuando pertenecen a un organismo, ese organismo les saca plata. En el caso nuestro, no somos donantes precisamente, más bien somos beneficiarios. Entonces, salirnos para nosotros es perder, para ellos sí pueden que ganen algo. Boris, pero dejemos la programación de Costa Rica pobre. Yo no me quiero sentir como Costa Rica pobre. Bueno, eso sí está muy bien, Carlita. Yo aspiro a estar en ese grupo de los países súper desarrollados, pero creo que todavía no, pero hacia eso vamos y podemos estar mejor. Lo podemos hacer dependiendo también de cómo las cabezas. Gracias por el que regaño, dirigen el Carlita. país. Hay que ser Aceptado. realistas, pero tiene razón, Carla, no Sí, sí. sentirnos menos, ¿verdad? Pongámonos Exacto. positivos. Bien, Carlita. Si seguimos Eso. con esa mentalidad, vamos de mal en peor. Así es, sí. No, ya no me regañe más, ya me quedó claro. No lo estamos regañando, solo damos opiniones. Solo damos ¿verdad? opiniones. Nada más, sí. Bueno, muchas gracias, Mario Molina, por estar con nosotros compañeros. hoy. También a Carla Vargas Un placer. por Con acompañarnos. Y por supuesto a los televidentes que nos acompañan desde las 7 de la mañana. Tenemos otras entrevistas importantes como la de fondo que ya va a empezar Sergio González.